Los enemigos de Shango. Oración. Onibara babara e llevara kikate adifa funkafu. Aro ofo tinche eroya eye afinyu obe kikate. Evo ofrenda. 16 elegede calabazas. La sábana de su cama, 2 gallinas, un chivo, 2 botellas de oti, licor y mucho dinero. Pataquín, historia. Shango tuvo que viajar a una tierra porque necesitaba resolver un problema. Sin embargo, tenía muchos enemigos en ese lugar. Pero aún así, debía ir. Cuando llegó, encontró a sus enemigos dispersos por todas partes, lo que lo obligó a regresar rápidamente. Cuando Shango regresó a su pueblo, lo primero que hizo fue visitar la casa de Orunmila. Orunmila lo miró, consultó Ifá y le dijo que debía hacer un ebó con un gato negro y otros ingredientes. Shango realizó el ebó, y Orunmila le aconsejó: cuando te acerques a esa tierra, busca una loma cercana. Asegúrate de llegar de noche y coloca el gato frente a la silla. Shango partió en su viaje. Cuando llegó, la noche era muy oscura. Subió a la cima de la loma, desde donde se podía ver todo el pueblo. En la oscuridad de la noche, los ojos del gato brillaban intensamente. Al ver esto, los enemigos de Shango, que nunca descansaban, se aterrorizaron y huyeron. Todo el pueblo se refugió en sus casas, creyendo que se trataba de algo sobrenatural. En ese momento, Shango pudo entrar y resolver su problema. Nota: hay que tener precaución al viajar, ya que los conflictos del pasado pueden traer venganza.